quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Gracias por estar siguiendo esta transmisión en donde estamos estudiando el profético libro de Isaías. Muchas gracias nuevamente a cada una de quienes nos sintonizan. Y bueno, pues hoy vamos a estar viendo el capítulo 19. Recordemos que hemos estado estudiando sobre algunas o meditando en algunas de las profecías en contra de las naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Y hoy estamos con la profecía sobre Egipto en el capítulo 19. Si es la primera vez que nos sintonizas, pues te invitamos a que cheques los recursos que tenemos en donde hemos estado siguiendo esta serie del libro de Isaías. Y bueno, pues hemos orado al Señor para que Él sea dirigiéndonos. Oramos, somos un grupo de mujeres que se reúnen para leer, escudriñar las escrituras, para ser confrontadas a través de ellas y para ser convertidas por su palabra, como es el nombre de nuestro canal. Muchas gracias por estar acá. Voy a dar solamente algunos versos sobre el tema de hoy. Recordemos que hay que leer todo el capítulo, yo te pido que lo hagas. Y bueno, pues hoy que les decía, este capítulo 19 sobre la profecía de Egipto, ¿sí? Vemos que Egipto, ¿verdad? Sabemos que era una de las grandes potencias del mundo antiguo, ¿sí? Y que estaba situado cerca de Israel, inmediatamente al sur de Israel. Era un imperio con el que Israel, bueno, pues cualquier cosa que le acontecía, acudía a él constantemente, ¿verdad? Y muchas veces Egipto había sido enemigo también de Israel. Recordemos que allí los tuvieron esclavizados, ¿sí? Y a veces había sido un refugio también para el pueblo de Israel. Y en muchas ocasiones Egipto ofreció una alianza muy tentadora, pero muy impía para con Israel, porque lo que ellos querían que Israel pues se volviera, ¿verdad?, a sus dioses. Y bueno, en este capítulo que nosotros vemos el día de hoy, el Señor presenta una profecía a favor y en contra de Egipto. Y vamos a ver algunos de los motivos por los cuales Dios anuncia proféticamente su juicio sobre Egipto. Quiero leer el primer verso que dice en la versión, la Biblia de las Américas, dice oráculo sobre Egipto, profecía, ¿verdad? El Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos, ¿sí? Uno de los motivos principales por lo cual el Señor trae sobre Egipto esta ruina, ¿verdad? Es eh, por los ídolos que ellos tenían, la adoración que ellos tenían para con todas las deidades que ellos podían ver. Estudiamos las chicas y yo, ¿verdad? Y mirábamos cómo esa idolatría inmunda que Egipto tenía aún con los simios, los gatos, las ratas, los cocodrilos, las lagartijas, ¿verdad? En esos días de Isaías, no había una nación en la tierra tan idólatra como Egipto, ¿sí? Y en el tiempo del Éxodo, cuando el faraón de Egipto no quiere liberar a los hijos de Israel de su esclavitud, ¿verdad? El cautiverio en el que ellos estaban allí en Egipto, el Señor trata con Egipto, ¿verdad? A través de los
ídolos, que como dice aquí, temblarán delante de los ídolos de Egipto. En el Éxodo nosotros vemos la historia, cómo temblaron ante la mano poderosa, y en una ocasión los vemos hasta expresar, ¿verdad? Dedo de Dios es esto, y que se veían queriendo eh, salir, ¿verdad? También con sus deidades de la situación en la que Dios les permitía eh, oprimirlos en ese tiempo para que el pueblo de Israel pudiera darse cuenta cuál era el Dios grande que se les había a ellos aparecido, que los había encontrado y que los iba a libertar de esa tierra idólatra. El Señor derriba al Dios Hanum, el guardián del Nilo, ¿verdad? El Dios Hapi, el espíritu del Nilo, como le llamen, el Osiris, ¿verdad? Que tenía el Nilo, como decía que los torrentes del agua Nilo, del agua del Nilo, eran los torrentes sanguíneos de este dios Osiris, ¿verdad? Por eso el Señor las convierte en sangre, ¿sí? Si esto tú piensas que es, bueno, pues les convirtió, es lo primero que hace, convertirles el agua en sangre, ¿verdad? Y de esa manera el, el pueblo de Egipto se da cuenta, ¿verdad? Cómo el Señor empieza a traer, a poner su mano sobre de cada una de sus deidades. Nosotros vemos cuando él también derriba a la diosa Ajet, ¿sí? La diosa de la diosa rana de la fertilidad, que ellos lo tenían así como la fertilidad, cuando trae sobre de ellos toda la plaga. Bueno, pues si está esta estudiosa, adórala y les llena, ¿verdad? Dice la palabra, toda la habitación de ranas. El Señor también les derribó a su diosa Hathor, una diosa madre parecida a una vaca, ¿sí? Con la plaga del ganado, cuando viene la muerte sobre el ganado. El Señor derriba al dios Hipotep, ¿sí? Al dios de la medicina. Cuando nosotros vemos que trae sobre de ellos la plaga de las úlceras, ni los hechiceros podían sacar, ¿verdad? Un medicamento que les pudiera sanar de sus úlceras, pues él derriba a su dios de la medicina Hipotep. ¿Sí? El Señor derriba también a su dios Nut, que era la diosa del cielo. Entonces, se adoraban ahí a la diosa del cielo. Bueno, del mismo cielo les cae una plaga de granizo, ¿sí? Eso, de lo que ellos adoraban. Y el Señor derriba también todo el sistema de adoración egipcia que sus dioses, ¿verdad? Que ellos tenían hacia sus dioses con piojos repugnantes y enjambres de insectos. Recordemos que para ellos se rapaban su cabeza y eran muy meticulosos en lo que era pues la higiene, y no es que sea malo esto, sino que ellos lo hacían para adorar a sus dioses, y por eso le manda piojos, insectos, y el Señor derriba a su dios Set, que ellos consideraban el protector de las cosechas, con la plaga de langostas. Y por último, ¿verdad? También el Señor derriba al dios Ra, que se pensaba que era el dios del sol, y que bueno, pues al ver el sol radiante, ellos también daban adoración a este Dios, y bueno, con la plaga de tinieblas, en donde no hubo más sol, más luz, ellos se dan cuenta que Dios derriba a su rey, a su Dios Ra. El Señor derriba a Osiris, que era el dios egipcio que se consideraba como el dador de la vida y la supuesta deidad del mismo faraón, con la plaga contra la muerte de sus primogénitos. Ay, perdón. El Señor derriba a ese su rey Osiris, ¿sí? Entonces, venía la mano del Señor sobre de ellos, y Dios hace que todos los ídolos de Egipto, dice aquí, ¿verdad? Tiemblen ante su presencia.
Aquí Isaías nos dice que el Señor lo vuelve a hacer, ¿sí? Lo hizo en el tiempo del Éxodo y nuevamente lo vuelve a hacer. Y nosotros, ¿verdad? En este tiempo, ¿cuántas personas no tienen grandes deidades? Que bueno, que hacen grandes fiestas, solamente acuden a ellos, no hay nada más para ellos poderoso, ¿verdad? Que un ídolo, como dice la canción, de metal o de madera, y no es así. El Señor derriba todos los ídolos que pudiéramos tener para que volteemos a darnos cuenta que Él es el único creador del universo y el único Dios digno de alabar. Así que eso es algo que a mí me impresionó cuando lo estábamos estudiando las chicas y yo. Así que te invitamos a que te reúnas para que puedas estar con nosotras detrás de cámara y profundizar aún más en las escrituras. Luego quiero leer el siguiente motivo, ¿sí? Uno de los otros motivos por lo cual Dios trae la ruina y la destrucción a Egipto. Dice el verso 2: voy a provocar a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Aquí vemos dos motivos más. Uno de ellos es la lucha entre ellos, dice egipcios entre egipcios, y otra es la caída de sus líderes. Isaías profetizó una guerra civil próxima en Egipto que fue indirectamente ahora sí, llevada a cabo por la mano de Dios contra de ellos, ¿verdad? No muchos años después de esta época, el reino se divide en 12 reinos. Egipto se divide en 12 reinos, entre los cuales hubo muchas crueles pues guerras, según relatan los historiadores de esa época. Y cuando nosotros leemos en el verso 3, dice: entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos, confundiré sus planes, y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los adivinos y a los espiritistas. Este era otro problema grande que tenía Egipto, del buscar consejo en adivinos. Ya tenía su grande idolatría, ¿verdad? Ante todos estos dioses, pero también el consejo de adivinos, hechiceros, y no solamente eso, sino a los muertos. Y recordemos que los muertos están, y si algo es abominable para el Señor, es esto, ¿sí? Es la consulta que luego nosotros queremos hacerle a los muertos. Eso es abominable para el Señor. Esa era una de los motivos también que el Señor les dice que iba a llevar sobre de ellos este juicio. Y en el verso 3 dice: entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel, y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Entregar a Egipto en manos de un señor duro, de un rey violento que se enseñoraría sobre de ellos. Y Dios, fíjense, puede juzgar a una nación a través de su liderazgo. A veces, muchas veces nos quejamos de nuestro gobierno, ¿verdad? Vemos naciones con líderes así duros, con líderes violentos, con líderes, pues de verdad, que no tienen corazón, pero Dios puede juzgar a las naciones a través de este liderazgo que Él permite que la nación tenga. Y hay dos maneras. Primero, eliminando el liderazgo competente, ¿verdad? Él dice, va a destruir su consejo, ¿sí? Y también puede el Señor darles gobernantes crueles a cada una de las naciones por las cuales Él trae estos juicios, ¿verdad? Gobernantes opresivos, crueles, ¿verdad? Esta es una maldición y un juicio para cualquier pueblo, y que en muchos, ¿verdad? Lo estamos viviendo, pero esto es con el fin de que el Señor
nos, nos, nos haga entender que el único que puede gobernar nuestra vida, nuestro corazón y guiarnos verdaderamente es Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro único gobernador debe de ser Él. Entonces, es eso lo que el Señor iba a traer sobre de Egipto. Y en el verso 5 dice, se agotarán las aguas del mar, el río se secará y quedará seco. El río que era para ellos, ¿verdad? La clave para la subsistencia de Egipto, para la agricultura, era la gran economía con la que Egipto contaba, el río Nilo, perdón, y que, bueno, que sufriría una gran sequía, una sequía en la que se volvería todo un desierto, que tendría un efecto devastador en la vida de todos los egipcios y en su economía. Dios promete que esto sucedería como un juicio contra Egipto, que sabía que tenía su grande potencia, ¿verdad? Y que no solamente adoraba al río Nilo, sino que sabía, ¿verdad? Que era, que por medio de él tenía toda esta riqueza. Y en los versos 6 al 8 nosotros podemos notar las consecuencias de quedar sin el sustento del agua del río Nilo, que para ellos era una deidad, ¿sí? Ahí dice que iban a oler más los canales, que se iba a marchitar todos sus juncos, sus cañas, todo se iba a secar, todo sembrarío, y que hasta, y los pescadores, ¿verdad? Se iban a lamentar porque iban a echar el anzuelo y no iban a encontrar nada allí en el río Nilo. Todos iban a estar confundidos porque pues iban a trabajar de embalde, ya que no iban a tener sustento alguno porque Dios iba a secar su río Nilo. Cuando nosotros vemos esto, a veces ponemos nuestra esperanza, ¿verdad? Ay, toda nuestra esperanza, no sé, en un trabajo y pensamos que ese es no es, el trabajo es la provisión. No estoy diciendo que sea malo el trabajar, estoy diciendo que es muy malo poner nuestra esperanza, ¿sí? En el trabajo, en alguna persona, porque va a llegar un momento en el que el Señor va a probar nuestro corazón, va a probar, ¿verdad? ¿Qué es lo que si realmente lo podemos reconocer como nuestro único Dios y puede quitar eso en lo que nosotros ponemos nuestra esperanza para tratar con nuestra vida? Así que debemos tener mucho cuidado en dónde ponemos nuestra esperanza. Egipto había puesto su esperanza en sus dioses, había puesto su esperanza en sus consejeros, había puesto su esperanza en este gran río Nilo, ¿verdad? Y el Señor les estaba dando una gran lección. Egipto siempre, ¿verdad? Siempre con él tenía sus consejeros, pero Dios les daría consejeros torpes y necios, dice aquí en el verso 12, dice, ¿dónde están tus sabios? Que ellos ahora te declaren y hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Y luego dice, han obrado neciamente los príncipes de Zoán, han sido engañados los príncipes de Memphis, han extraviado a Egipto, los que son la piedra angular de sus tribus. eh, el Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión y han hecho extraviar a Egipto en todas sus empresas, como se tambalea el ebrio en su vómito. Le iba a dar consejeros que los confundieran, que no iban a saber más qué hacer. Sí, el Señor hace todo esto porque ellos ponían su confianza en sus consejeros. ¿En dónde ponemos nosotras nuestra esperanza? ¿Quién es nuestro consejero? Nosotros sabemos que la palabra dice, ¿verdad?, que Jesucristo nos dejaría al consolador, al amigo, al guía, a nuestro mayor consejero, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? No caigamos en el mismo error
que caía Egipto. Y bueno, pues para ir resumiendo ya este capítulo, quiero leer en el verso 19, donde dice, aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera. Aquel día, ¿sí? Habla tanto en los tiempos de Isaías, en los tiempos que Isaías está hablando, como también en aquel día en el que reinará por siempre, ¿verdad? El Mesías que Isaías anuncia, ¿sí? Y dice que habrá, dice aquí, en la tierra un pilar al Señor cerca de su frontera y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará siempre en medio de una nación pagana, porque recordemos que está hablando sobre de Egipto, ¿sí? Estamos mirando todo lo que el Señor traía sobre Egipto, ¿verdad? Por lo que ellos estaban siendo enjuiciados por todas estas deidades y todo esto. Bueno, pues siempre en medio de una nación pagana, idólatra, malvada, habrá un remanente que entregue su corazón en adoración al único y sabio Dios. Así como lo vemos en estos tiempos, ¿verdad? Podemos mirar todo un mundo lleno de caos, un mundo lleno de idolatría, lleno de soberbia, separados de Dios. No estamos muy lejos, ¿verdad?, de ver la mano enjuiciando algunas naciones con todo lo que está aconteciendo en todo el mundo, con el único fin de que ese remanente, ¿verdad?, voltee a ver al Señor, crea en Dios, ponga su mirada en aquel Salvador que Él nos ha enviado, ¿sí? Aquel Salvador, aquel poderoso, aquel que nos viene a librar. Y luego dice el verso 21 en adelante, el Señor se dará a conocer en Egipto y y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Eh, y dice, adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y lo cumplirán. Va a haber quienes se conviertan al Señor, aún que estén dentro de ese pueblo pagano. Y dice, y el Señor, el verso 22, y el Señor herirá a Egipto. Herirá, pero sanará, y ellos volverán al Señor, y Él les responderá y los sanará. Él va a herir, pero Él va a sanar. Cualquier juicio que Dios permitiera, su deseo era que la gente se arrepintiera y regresara a Él para que pudieran ser sanados. Y cualquier coincidencia con la realidad en estos tiempos no es mera coincidencia, ¿verdad? Eso es que el Señor está trayendo, ¿verdad? Muchas catástrofes, o sea, no es que el Señor las esté trayendo de lleno, está permitiéndolas. Es todo eso que vemos con el que Dios permite con el único deseo de que la gente, de que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Vemos cómo día a día es más fácil, ¿verdad? Hacer burla, escarnio del evangelio, del cristianismo, del mismo Señor Jesucristo, sentirnos nuestros propios dioses, tener todas estas deidades como las tenía Egipto, y cómo el Señor todo lo que está permitiendo es con el único propósito de arrepentirnos. Y al final de estos versos llenos de juicio, por así decirlo, ¿verdad? Llenos de terror, nosotros notamos la gracia de Dios y su brazo salvífico extendido sobre aquellas naciones que han creído a su nombre. Extendió su brazo salvífico sobre Egipto, se presentó sobre de él
y se está presentando a cada una de las naciones en estos mismos tiempos, ¿sí? Y el Señor dice, aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán junto con los asirios. Recordemos que Isaías decía, ¿verdad? Que vendrán todas las naciones a ese monte y adorarán. Y el Señor está aquí hablando de que habrá un día, ¿verdad? Egipto y Asiria, que eran enemigos, bueno, pues ambos van a llegar, gente de esas naciones van a llegar a adorar al Dios de Israel. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos ha bendecido diciendo, bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredero. Estas naciones paganas, estos pueblos en los que el Señor va a extender, ¿verdad? Su gracia, su misericordia y que llama, ¿verdad? Es bendito el pueblo mío, Egipto. De este pasaje, con respecto a la conversión de Egipto, yo quiero leerles un párrafo de Spurgeon, ¿verdad? De su sermón, Los frutos de la gracia, porque esto que aterriza el mensaje de hoy, este capítulo, habla de la gracia y de la misericordia de Dios. Y Spurgeon dice de esta manera, la gracia de Dios con frecuencia llega a los peores hombres. La gracia de Dios envía un Salvador. La gracia cambia el lenguaje de los hombres. La gracia de Dios pone a los hombres a llevar un servicio santo, ¿sí? La gracia de Dios enseña a los hombres a orar. La gracia de Dios instruye a los hombres. La gracia hace que incluso los problemas sean una bendición para un hombre, ¿sí? La gracia de Dios cambia las relaciones de los hombres entre sí. La gracia de Dios hace que los hombres sean bendecidos y sean una bendición para los demás. Eso hace la gracia de Dios. Y dice también, ¿verdad? Que la gracia de Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo para salvar a todo aquel que a Él voltea su mirada. Nosotros podemos notar, ¿verdad? En cada una de las naciones que hemos estado mirando, cada una de las profecías en contra de estas naciones, como no hay poder, por grande que sea, ¿verdad? Que permanezca y ahora sí que indefinitivamente. Vemos el poder de Dios destruyendo a cada una de estas naciones, como lo vimos con Babilonia, ¿verdad? Con Asiria, con Egipto, y como está pasando en los últimos tiempos, ¿verdad? Que a veces creemos que hay naciones muy poderosas, muy grandes, pero no lo son. Y no hay autosuficiencia que alcance como lo que le pasó a Babilonia, ¿verdad? Eran o sea, tenían su autosuficiencia, lo vimos en Etiopía, ¿verdad? Con sus grandes ejércitos, lo vimos en Asiria, lo vemos al día de hoy, cuánta gente se siente autosuficiente, pero el Señor trae a nosotros ese castigo, esa corrección para que nos demos cuenta que no hay autosuficiencia que alcance, que no nos podemos creer más grandes, ¿verdad? Que Dios. Y no hay pecador que no tenga oportunidad. Por eso que la gracia se derramó en la cruz del Calvario, allí, en esa gracia que nos alcanza y que bueno, que no hay nada, no hay ningún poder dañino ni maligno que dure por siempre. Dios ya está colocando cada cosa en su lugar porque podemos notar
que no hay soberbia, ni autosuficiencia, ni poder alguno que alcance. Lo que necesitamos y lo que Él ha extendido es su gracia sobre de nosotros. Así que oramos para que el Señor nos ayude a mirar cómo está nuestro corazón, cuáles son esos ídolos que tenemos todavía allí guardados, en dónde hemos puesto nuestra confianza, cuáles son los consejos que hemos querido escuchar, en dónde está nuestra autosuficiencia. Así que el Señor nos permita, ¿verdad?, ser confrontadas con su palabra, que el Señor nos permita. Nosotras siempre oramos por estos recursos y siempre suplicamos al Señor que nos dé el entendimiento para comprender las Escrituras y que sea su Espíritu Santo guiándonos a través de ellas y recordándonos todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo vino a entregar aquí a través de en su palabra. Y entonces oramos para que Dios nos dé la sabiduría y que seamos mujeres intencionales de poner por obra todo lo aprendido para ser así convertidas por su palabra. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Gracias. Si este recurso ha sido de gran bendición para tu vida, bueno, te invitamos a que lo compartas. Hay mucha gente, ¿verdad?, que a veces no tiene tiempo como que de leer, no tiene tiempo como que de escudriñar. Y estos recursos los hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Cortos, sí, pero que tengamos, ¿verdad?, la idea, que tengamos el conocimiento a lo que su palabra nos quiere hablar. Así que dale una manita arriba y compártelo, ¿sí? Damos gracias por que nos sigas, activa la campanita porque pronto tendremos nuevos recursos. Cada día tenemos una lectura bíblica, no te la pierdas, estamos en este primer año, en este primer mes del año, perdón, con versículos maravillosos que hablan sobre la fidelidad tanto de Dios para con su pueblo como lo que su iglesia debe de otorgarle a él, esa fidelidad. Así que activa la campanita. Gracias por estar acá. Mandamos saludos a cada uno de los que nos miran. Muchísimas gracias a quienes nos siguen. Gracias a Chiapas, gracias a cada uno de los estados de la República, ¿verdad? En Sonora, las chicas también mandan saludos. Gracias a Estados Unidos, a nuestras hermanas en Juárez, muchísimas gracias por seguir estos recursos. Y gracias, mando besos y corazones también. Hoy mando unos corazones especiales para el puerto bello de Veracruz, el puerto de donde yo soy. Y muchísimas gracias a Colombia, España, Perú y a cada una de los lugares del mundo en el que nos miran. A Panamá mandamos saludos especiales para nuestra querida Lilian Carcache. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado.